La revelación en Granada. El magnate y sus gemelos olvidados. Bienvenidos a la increíble historia de un multimillonario que llegó a la fiesta de su empresa lleno de orgullo, hasta que su ex apareció sosteniendo a sus gemelos recién nacidos. Antes de empezar, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, siéntate y disfruta cada detalle. Los candelabros de cristal proyectaban una cálida luz dorada en el gran salón de baile del Hotel Alhambra Palace, donde 300 de los líderes empresariales más influyentes de Málaga se habían reunido para la gala anual de Cisneros Biotecnología. El aire zumbaba con felicitaciones y el suave tintineo de copas de champán, todo dirigido hacia el hombre que estaba en el centro de todo. Héctor Cisneros se ajustó el smoking, Tom Ford negro medianoche, y examinó la sala con la mirada calculadora de alguien que había construido un imperio de la nada. A sus 38 años, poseía el tipo de presencia que infundía atención sin esfuerzo. Mandíbula afilada, ojos gris acero y la tranquila confianza de un hombre que nunca había perdido un trato que importara. La celebración de esa noche giraba en torno a su último triunfo. Un contrato de 2.000 millones de euros con la Unión Europea por dispositivos revolucionarios de monitorización cardíaca. Héctor, felicidades por el acuerdo de Bruselas. Se acercó la senadora Patricia Navarro con su marido. El sector tecnológico le debe una deuda de gratitud. Él esbozó la sonrisa practicada que había perfeccionado durante años de negociaciones en salas de juntas. Gracias, senadora. La innovación no espera a nadie, especialmente a la burocracia. La multitud rió con aprecio. Héctor había aprendido pronto que el éxito no solo consistía en crear productos superiores. Se trataba de convertirse en el tipo de persona con la que la gente quería asociarse. Frío, tal vez, pero efectivo. Su asistente Javier se materializó a su lado con precisión militar. Señor, el alcalde quiere hablar sobre la nueva instalación de investigación. Además, Forbes está solicitando una entrevista de seguimiento. Héctor asintió. Su atención ya se dirigía a la siguiente conversación. La siguiente oportunidad para solidificar su posición en la cima de la jerarquía empresarial de Málaga. Había convertido a Cisneros Biotecnología en una potencia biomédica, y esa noche se sentía como la validación de cada sacrificio que había hecho en el camino, cada relación que había terminado antes de que pudiera complicarse, cada emoción que había enterrado bajo hojas de cálculo y planificación estratégica, cada vez que había elegido la empresa por encima de Héctor. La voz cortó el ruido ambiental como una cuchilla a través de la seda. Familiar. Imposible. Se giró lentamente, la copa de champán a mitad de camino hacia sus labios, y sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Clara Rivas estaba a 5 metros de distancia, cerca de la entrada del salón de baile. Llevaba un sencillo vestido negro que de alguna manera hacía que todas las demás mujeres de la sala se desvanecieran en el ruido de fondo. Su cabello castaño rojizo caía en suaves ondas más allá de sus hombros, y esos ojos verdes, los mismos ojos que una vez lo habían mirado con amor y luego con decepción, ahora contenían algo completamente diferente. Determinación. No estaba sola. En sus brazos llevaba 2 asientos de coche para bebés. Incluso desde esa distancia, Héctor podía ver las diminutas manos moviéndose, las suaves mantas,
la realidad imposible de lo que estaba presenciando. Bebés. Las conversaciones a su alrededor se convirtieron en ruido blanco. Las felicitaciones, los acuerdos comerciales, el mundo cuidadosamente construido que había erigido durante los últimos 13 meses, todo se evaporó mientras Clara caminaba hacia él con pasos medidos. Se movía entre la multitud como alguien que pertenecía allí, porque de hecho, pertenecía allí. Ella había cofundado esta empresa. Su nombre estaba literalmente en el edificio, pero durante el último año y un mes no había sido más que documentos y un fantasma en las salas de juntas, donde una vez habían trabajado codo con codo. Los invitados comenzaron a darse cuenta. Las conversaciones se ralentizaron, las cabezas se giraron, y Héctor se dio cuenta de que 300 pares de ojos estaban observando la reunión para la que nunca se había preparado. Clara se detuvo justo delante de él, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume familiar. Algo ligero y floral, que una vez había permanecido en sus fundas de almohada. «Hola, Héctor», dijo en voz baja, su voz firme a pesar de la magnitud del momento. «Necesitamos hablar». Sus ojos se posaron en los asientos de coche. 2 bebés, tal vez de 4 o 5 meses, uno con un body rosa. Azul, ambos con mechones de pelo oscuro, e incluso desde su vista limitada, con rasgos inconfundiblemente familiares. Ojos gris acero, al igual que los suyos. La copa de champán se le escapó de los dedos y se estrelló contra el suelo de mármol, el sonido resonando en un salón de baile que se había quedado completa y absolutamente en silencio. Momento de interactuar. ¿Qué harías si la vida que creías haber dejado atrás regresara llevando el futuro que nunca supiste que existía? Déjanos tu respuesta en los comentarios. 2. Los nombres y la verdad íntima. Las manos de Héctor temblaron mientras se aflojaba la pajarita en el ascensor que ascendía a la sala de conferencias del ático. El silencio entre él y Clara se sentía más pesado que el peso combinado de los 2 asientos de coche que ella llevaba. Había enfrentado tomas de control hostiles, audiencias en el Senado y negociaciones de miles de millones de dólares, pero nada lo había preparado para el sonido de los suaves arrullos de un bebé que resonaban en el espacio confinado. El latón del ascensor hizo un suave ding en el piso 32, la sala de conferencias privada de Héctor, el mismo espacio donde una vez habían planeado el futuro de su empresa juntos, donde habían compartido comida china para llevar hasta altas horas de la noche y sueños de cambiar el mundo a través de la tecnología médica. Clara entró primero, sus tacones haciendo clic contra el suelo de madera pulida. Colocó los asientos de coche sobre la larga mesa de caoba con una eficiencia practicada, la misma mesa donde Héctor había firmado los papeles que disolvían su asociación personal hace 13 meses. «Ya puedes cerrar la boca», dijo sin darse la vuelta, su voz con un toque del humor seco que él recordaba. «Sé que es mucho que procesar». Héctor cerró la puerta y se apoyó en ella, todavía mirando. Los bebés, sus hijos, su mente luchaba por aceptarlo. Estaban despiertos ahora. La niña de rosa había encontrado su pulgar y succionaba contenta. El niño de azul estiró los diminutos brazos por encima de la cabeza, bostezando con el tipo de completa confianza que solo poseían los recién nacidos. 13 meses, dijo Héctor finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. Has estado fuera durante 13 meses. 14 meses y 3 días, corrigió Clara, desabrochándose el abrigo y colgándolo de una silla. Pero ¿quién lleva la cuenta? Ella se veía diferente, todavía hermosa. Eso no había cambiado,
pero había algo nuevo en la forma en que se comportaba. Una tranquila confianza que antes no estaba allí. Maternidad, se dio cuenta. La había cambiado de maneras que él apenas comenzaba a comprender. «Sus nombres», dijo, acercándose a la mesa. «¿Cómo se llaman?» «Alba y Leo», tocó la mejilla de la niña con un dedo. «Alba Rosa, Leo Alejandro». A Héctor se le cortó la respiración. Alejandro. Su segundo nombre. «Tienen 4 meses», continuó Clara, con la voz firme pero cautelosa. Nacidos el 15 de marzo, Alba llegó primero por 12 minutos. Ha sido la mandona desde entonces. Como si respondiera a la voz de su madre, Alba emitió un suave gorgoteo y pateó las piernas. Héctor se encontró inclinándose más, atraído por algo que no podía nombrar. «Héctor». La voz de Clara devolvió su atención a su rostro. «No vine aquí para destruir tu vida o exigirte nada. Vine porque ellos merecen saber quién es su padre, y tú mereces saber que existen. ¿Por qué ahora?» La pregunta salió más dura de lo que pretendía. «¿Por qué no cuando te enteraste? ¿Por qué no cuando nacieron? ¿Por qué aparecer en la noche más importante de mi carrera y...?» «Porque necesitaba tiempo». Sus ojos verdes brillaron con la primera chispa de emoción real que había visto. Tiempo para descubrir cómo ser su madre sin perderme a mí misma. Tiempo para decidir si podía soportar que los rechazaras de la misma manera que rechazaste la posibilidad de que tuviéramos una familia. Las palabras golpearon como un golpe físico. Héctor recordó esa última pelea con perfecta y dolorosa claridad. Clara había estado lavando platos en la cocina de su ático, hablando de un futuro que incluía matrimonio, hijos y domingos por la mañana, que no giraban en torno a los informes trimestrales. Él la había cortado con precisión quirúrgica. «Te dije desde el principio que eso no era lo que quería», dijo en voz baja. «No. Me dijiste que no era lo que tenías planeado. Hay una diferencia». Clara cogió una manta pequeña y se la metió alrededor de los pies de Leo. «Los planes cambian, Héctor. La vida sucede, ya sea que la programemos o no». Héctor miró a su hijo. Las palabras todavía se sentían extrañas en su mente, y trató de reconciliar a esta criatura pequeña e indefensa con el mundo controlado y predecible que había construido. Los ojos de Leo estaban abiertos ahora, desenfocados pero alertas, y Héctor sintió que algo se abría en su pecho. «No sé cómo hacer esto», admitió. «Yo tampoco la mayor parte del tiempo». La voz de Clara se suavizó ligeramente, «pero no vienen con manual de instrucciones. Lo descubres sobre la marcha». Héctor se acercó. Luego se detuvo. ¿Puedo sostenerlo?» Clara estudió su rostro por un largo momento y luego asintió. Levantó a Leo de su asiento de coche con el tipo de gracia natural que hablaba de meses de práctica, sosteniendo su cabeza con una mano y acunando su cuerpo con la otra. «Sostén su cuello», instruyó en voz baja, transfiriendo al bebé a los torpes brazos de Héctor. «Es más fuerte de lo que parece, pero sigue siendo frágil». Leo no pesaba casi nada, pero de alguna manera se sintió como lo más pesado que Héctor había sostenido jamás. El bebé lo miró con esos ojos grises familiares, y Héctor sintió que sus defensas cuidadosamente construidas se desmoronaban por completo. «Tiene tu barbilla obstinada», observó Clara, y Héctor pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Y tu nariz», replicó Héctor sin pensar. Luego levantó la vista y se encontró con que ella lo observaba con una expresión que no podía leer. Por un momento, la sala de conferencias se sintió menos como un campo de batalla y más como lo que una vez había sido. Un lugar donde 2 personas que se preocupaban el uno por el otro planeaban un futuro juntos. Luego,
Leo comenzó a llorar, y el hechizo se rompió. 3. El peso de la responsabilidad. 3 días después, Héctor estaba parado afuera de un modesto apartamento de 2 habitaciones en Málaga, sosteniendo una bolsa de papel del mercado central de Atarazanas y cuestionando cada decisión que lo había llevado a ese momento. El timbú del edificio estaba muy lejos de su ático, fachada de ladrillo desgastada por la lluvia malagueña, pequeños balcones con bicicletas y macetas con hierbas, el tipo de lugar donde las familias jóvenes comenzaban sus vidas. Había pasado 72 horas sin poder concentrarse en nada más que en el peso de Leo en sus brazos y el sonido de la suave respiración de Alba. Su asistente, Javier, había reprogramado 2 reuniones de la Junta y una teleconferencia con inversores de Tokio. Héctor Cisneros, que nunca se había saltado una fecha límite en su vida adulta, no podía concentrarse en las proyecciones trimestrales cuando su mente seguía divagando hacia los dedos diminutos y la forma en que Clara lo había mirado cuando sostenía a su hijo. La puerta del apartamento se abrió antes de que pudiera llamar. «Llegas temprano», dijo Clara, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Llevaba jeans y un suéter grande, el pelo recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje. Se veía más joven, más suave que la profesional pulcra que recordaba. «Traje café», dijo Héctor torpemente, levantando la bolsa. «Y esos scones de arándanos que solías tomar del mercado». La expresión de Clara se suavizó ligeramente. «¿Te acordaste? El apartamento era pequeño pero cálido, muebles que no combinaban, pero que de alguna manera funcionaban juntos. Estanterías llenas de revistas médicas y libros de crianza, artículos para bebés organizados con la eficiencia de alguien que aprende a navegar por un mundo completamente nuevo». Un asiento hinchable estaba al lado del sofá, y Héctor podía escuchar música suave que sonaba desde algún lugar más profundo del apartamento. «Están durmiendo la siesta», explicó Clara, siguiendo su mirada hacia el pasillo, «lo que significa que tenemos quizás 20 minutos de conversación adulta antes de que se reanude el caos». Ella lo condujo a la pequeña cocina, donde comenzó a preparar biberones con el tipo de rutina practicada que hablaba de innumerables repeticiones. Héctor observó, fascinado por la precisión, midiendo la fórmula, probando la temperatura en su muñeca, organizando todo al alcance de la mano. «¿Cómo haces esto sola?», preguntó en voz baja. Clara hizo una pausa, sus manos quietas sobre la encimera. «Aprendes rápido cuando tienes que hacerlo. La señora Kowalski de al lado ayuda cuando tengo citas con el médico o necesito ir a la tienda de comestibles. Tiene 83 años y tiene más energía que la mayoría de la gente de la mitad de su edad». Héctor dejó la bolsa de café en la encimera, observando la pila de facturas sujetas por un pequeño elefante de cerámica. Electricidad, visitas al pediatra, pagos de seguros. Las cantidades no eran enormes, pero reconoció el cuidadoso presupuesto de alguien que estiraba cada euro. «Clara, sobre las acciones de la empresa». «No». Su voz era firme. «No volví por dinero, Héctor. Volví porque Alba y Leo merecen conocer a su padre, no porque necesite apoyo financiero». «Pero estás viviendo de tus ahorros. Solo las facturas médicas». «Me las estoy arreglando». Sacó 2 tazas de un armario que había visto tiempos mejores. «He estado trabajando como freelance. Consultoría médica. Paga lo suficiente». Héctor quiso discutir, señalar que era lo suficientemente brillante como para estar dirigiendo departamentos de investigación en los principales hospitales, que criar gemelos sola mientras trabajaba como freelance era insostenible. Pero la firmeza de sus hombros le dijo que esta no era una conversación que estuviera lista para tener. Un suave llanto vino del dormitorio trasero.
seguido inmediatamente por otro. La hora de la siesta ha terminado, dijo Clara con una pequeña sonrisa. Momento perfecto, en realidad. Han estado más inquietos últimamente. Creo que están teniendo un estirón. Héctor la siguió por el estrecho pasillo hasta un dormitorio que se había convertido en una guardería. 2 cunas estaban una al lado de la otra, y ambos bebés estaban despiertos. Alba pateaba las piernas enérgicamente, mientras Leo emitía los suaves gemidos que Héctor estaba aprendiendo, que significaban que el hambre era inminente. ¿Puedo?, preguntó Héctor, señalando a Alba. Clara asintió, y Héctor levantó cuidadosamente a su hija de su cuna. Se sintió más pesada que hace 3 días, más sólida de alguna manera. Sus ojos grises se enfocaron en su rostro con lo que parecía reconocimiento, y ella emitió un suave arrullo que le hizo algo peligroso a su corazón, cuidadosamente protegido. «Le gustas», observó Clara, levantando a Leo con facilidad practicada. «Eso no es habitual. Ella es particular con la gente». Héctor se encontró sonriendo a su hija, emitiendo suaves sonidos sin sentido que se habría avergonzado de que cualquier socio de negocios presenciara. Alba parecía fascinada por su voz. Su diminuta mano se acercó a su rostro. Regresaron al salón, donde Clara se instaló en un sillón desgastado con Leo, mientras Héctor se dejaba caer con cuidado en el sofá con Alba. La bebé comenzó a inquietarse, y Clara se levantó para buscar un biberón. «¿Puedes sostenerla 1 minuto mientras caliento esto?», preguntó. Por supuesto, las palabras salieron más seguras de lo que se sentía. A solas con los 2 bebés, el pánico se apoderó de la espalda de Héctor. ¿Y si uno de ellos lloraba? ¿Y si hacía algo mal? Miró a Alba, que estaba estudiando su rostro con intensa concentración. «Hola, cariño», dijo en voz baja. Soy tu padre. Sé que eso no significa mucho ahora, pero estoy tratando de averiguar lo que debería significar». La expresión de Alba se mantuvo seria, como si estuviera considerando sus palabras cuidadosamente. Luego, sin previo aviso, sonrió. Una sonrisa real y genuina que transformó todo su rostro. Héctor sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho, como si las placas tectónicas se estuvieran reorganizando. Esta pequeña persona que compartía su ADN y aparentemente su barbilla obstinada acababa de sonreírle. A él, específicamente. «¿Viste eso?», gritó hacia la cocina, su voz áspera por la emoción que no podía contener. «¿Ver qué?». Clara apareció con un biberón. Luego se detuvo cuando vio su rostro. «Oh», te sonrió. «¿Es eso normal? ¿A los 4 meses?» «Es perfecto», dijo Clara en voz baja, volviendo a su silla con Leo. «Significa que confía en ti». Héctor volvió a mirar a Alba, que había vuelto a su estudio serio de sus rasgos. Confianza. Una palabra tan simple, pero con el peso de posibilidades que nunca se había permitido imaginar. 4. La crisis y la decisión inevitable. El teléfono de Héctor sonó insistentemente en su mesita de noche a las 2:47 a.m. Lo cogió automáticamente, asumiendo que era otra llamada urgente de su oficina en Hong Kong, pero el nombre de Clara en la pantalla hizo que su pulso se disparara con preocupación inmediata. «Clara, ¿qué pasa?». Su voz llegó cansada y tensa. «Siento llamar tan tarde. Leo ha tenido fiebre desde ayer y ha empeorado. Estoy en el Hospital Materno Infantil de Málaga y yo no tengo a nadie más a quien llamar». Héctor ya estaba buscando su ropa. «Voy de camino». 20 minutos después, la encontró en la sala de espera de urgencias pediátricas, caminando lentamente mientras acunaba a Leo contra su hombro.
Parecía agotada, su pelo despeinado, con el mismo suéter de hacía 3 días. Alba dormía plácidamente en su portabebés, ajena a la crisis que rodeaba a su hermano. ¿Alguna noticia?, preguntó Héctor, tocando su codo suavemente. Le están haciendo pruebas. La doctora piensa que podría ser solo un virus, pero con bebés tan pequeños. Su voz se quebró ligeramente. Héctor había negociado tratos por valor de miles de millones de euros, pero ver las mejillas enrojecidas de su hijo y escuchar su respiración laboriosa lo hacía sentir más indefenso de lo que nunca se había sentido en ninguna sala de juntas. Se acercó a Leo y Clara transfirió al bebé a sus brazos sin dudarlo. ¿Has comido algo hoy?, preguntó, notando las ojeras bajo sus ojos. No tengo hambre. Eso no es lo que pregunté. Clara le lanzó una mirada que era parte gratitud, parte irritación. No, no he comido. Héctor se sentó en la incómoda silla de plástico junto a ella, ajustando la posición de Leo hasta que el bebé pareció más cómodo. Hay una máquina expendedora al final del pasillo. Al menos toma una barra de granola o algo. No quiero dejarlo. Está con su padre, dijo Héctor en voz baja. Estará bien durante 5 minutos. La palabra padre todavía se sentía extraña al salir de su boca, pero menos ajena que hace una semana. Clara estudió su rostro, luego asintió a regañadientes y caminó hacia el pasillo. Héctor miró a Leo, cuyos ojos grises estaban vidriosos por la fiebre pero alertas. «Hola, amigo», murmuró. «Vas a estar bien. Tu madre te ha estado cuidando muy bien, pero nos estás asustando un poco». Cuando un joven residente apareció, con un portapapeles en la mano. «¿Señora Rivas?» Ella se había ido por un momento. «Soy Héctor Cisneros, el padre». La expresión del residente cambió ligeramente. Reconocimiento quizás, o sorpresa. Héctor estaba acostumbrado a ser reconocido en los círculos empresariales de Málaga, pero se sentía diferente aquí, rodeado de padres preocupados y el olor antiséptico de los pasillos del hospital. «Señor Cisneros, soy la doctora Jennifer Reyes». Los análisis de sangre de Leo salieron normales y su temperatura está respondiendo al antitérmico. Parece ser una infección viral común. Nos gustaría observarlo durante otra hora, pero debería estar bien para irse a casa con un control estándar. El alivio inundó a Héctor con sorprendente intensidad. «Gracias. ¿Qué debemos vigilar?» La doctora Reyes repasó los signos de advertencia. Fiebre persistente, dificultad para respirar, cambios en los patrones de alimentación. Héctor se encontró tomando notas mentales con la misma concentración que una vez reservó para las negociaciones de fusión. Clara regresó con un paquete de galletas saladas y encontró a Héctor haciendo preguntas detalladas sobre el manejo de la fiebre infantil. Ella se sentó a su lado y Héctor notó cómo ella revisaba automáticamente la respiración de Alba. Ajustaba la manta del portabebés y palpaba la frente de Leo. Una vigilancia constante de madre que nunca se apagaba por completo. «¿Mejor?», preguntó Héctor, señalando las galletas. «Casi». Se recostó en la silla y por primera vez desde que él llegó, parte de la tensión abandonó sus hombros. «Gracias por venir. Sé que no es tu responsabilidad». «Sí, lo es». La firmeza en su propia voz lo sorprendió. «También son mis hijos, Clara. Esta es exactamente mi responsabilidad». Ella lo miró con una expresión que él no podía leer del todo. «Hace 2 semanas no sabías que existían». Hace 2 semanas fue hace 2 semanas. Héctor cambió a Leo a su otro brazo, notando cómo la respiración del bebé se había vuelto más fácil. «No puedo cambiar el hecho de que me perdí los primeros 4 meses de sus vidas, pero estoy aquí ahora». 1 hora después,
caminaban por el aparcamiento del hospital hacia el Tesla de Héctor. Clara llevaba la bolsa de pañales y el portabebés de Alba, mientras Héctor sostenía a Leo, que finalmente se había dormido plácidamente. «¿Puedo tomar un coche de aplicación a casa?», dijo Clara mientras llegaban a su coche. «No necesitas». «¡Clara!». La voz de Héctor era paciente pero firme. «Son casi las 5 de la mañana. Yo te llevo a casa». El viaje en coche fue tranquilo, excepto por los suaves sonidos de los bebés durmiendo en sus asientos de coche debidamente instalados. Héctor había llamado a su asistente a las 4 de la mañana para que los llevaran al hospital. Clara miró por la ventana a las calles vacías de Málaga, su reflejo fantasmal en el cristal. Estaba aterrorizada, admitió en voz baja. Cuando le subió la fiebre y no quería comer, yo simplemente... Nunca había estado tan asustada en mi vida. Héctor la miró por el espejo retrovisor. Pero lo manejaste perfectamente. Le conseguiste la atención que necesitaba. Te llamé. Había algo vulnerable en su voz. Podría haber llamado a mi hermana en Sevilla, o incluso a la señora Kowalski. Pero te llamé a ti. Héctor se detuvo en el espacio de estacionamiento fuera de su edificio de apartamentos y apagó el motor. En el silencio repentino, pudo escuchar su propio latido y la suave respiración de sus hijos dormidos. «Me alegro de que lo hicieras», dijo simplemente. Mientras trasladaban cuidadosamente los asientos de coche al ascensor, Héctor se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos durante la larga noche en el hospital. No de vuelta a lo que alguna vez habían sido, sino hacia algo nuevo e indefinido. Algo construido sobre la preocupación compartida por dos pequeñas personas que de alguna manera se habían convertido en lo más importante en sus dos mundos. Parados frente a la puerta de su apartamento, Clara dudó con las llaves en la mano. «Héctor, ¿quieres quedarte a tomar un café?» Café de verdad esta vez, no el desastre de la máquina expendedora del hospital. Héctor miró su reloj. 5:23 a.m. Tenía una reunión de la Junta a las 9 y una teleconferencia con inversores a las 11. Su antiguo yo habría declinado cortésmente y se habría dirigido a casa para ducharse y revisar los informes trimestrales. En cambio, se encontró asintiendo. «Me gustaría mucho». Inco. El desayuno de la vulnerabilidad. La luz de la mañana que se filtraba por la ventana de la cocina de Clara reveló una escena doméstica de la que Héctor nunca se había imaginado formando parte. Estaba sentado en su pequeña mesa de comedor, con las mangas remangadas y la corbata aflojada, observándola moverse por la cocina con la tranquila eficiencia de alguien acostumbrado a funcionar con poco sueño. Leo estaba apoyado en su asiento hinchable cerca, alerta y sin fiebre, mientras Alba dormitaba en los brazos de Héctor. La bebé se había despertado inquieta hacía 20 minutos, pero se calmó inmediatamente cuando él la cogió. Un pequeño milagro que todavía lo asombraba cada vez que sucedía. «El café debería estar listo en unos minutos», dijo Clara, sacando huevos de la nevera. «Espero que tengas hambre. El estrés me hace cocinar, y anoche fue...» Ella hizo un gesto vago, dejando la frase incompleta. «Aterrador», terminó Héctor. «La palabra que buscas es aterrador». Clara lo miró por encima del hombro. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. «Lo manejaste bien para alguien que nunca había pasado una noche en una sala de urgencias pediátricas. Me sentí completamente inútil», admitió Héctor, ajustando la posición de Alba mientras ella emitía suaves sonidos de sueño. «Todos esos años de gestión de crisis, y no pude negociar con un virus o intimidar a la fiebre para que se sometiera». «Bienvenido a la paternidad», dijo Clara, rompiendo huevos en un tazón. «Población».
Todos los que se han dado cuenta de que en realidad no tienen el control de nada. Héctor la observó batir los huevos con movimientos precisos, notando la forma en que sus hombros se habían relajado desde que llegaron a casa. En la cocina, rodeada de las tareas mundanas de preparar el desayuno, parecía más la mujer que recordaba de sus primeros días juntos. Segura, capaz, con un sentido del humor seco que podía cortar sus peores estados de ánimo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja. Por supuesto. Cuando te enteraste por primera vez de que estabas embarazada, ¿qué pensaste que haría? La mano de Clara se detuvo en el batidor. Estuvo en silencio tanto tiempo que Héctor se preguntó si se había excedido. Había ido demasiado lejos en un territorio que ninguno de los dos estaba listo para navegar. Honestamente, dijo ella finalmente, girándose para mirarlo. Pensé que te ofrecerías a pagar por todo y luego desaparecerías detrás de una pared de abogados y arreglos financieros. Limpio, eficiente, emocionalmente estéril. La evaluación escoció porque probablemente era precisa. Hace 6 meses, eso es exactamente lo que habría hecho. ¿Y ahora? Ahora te veo sostener a nuestra hija como si estuviera hecha de cristal hilado, y te veo tomar notas cuando los médicos dan instrucciones sobre el manejo de la fiebre e investigas las mejores opciones de comida orgánica para bebés. Y pienso, hizo una pausa, estudiando su rostro. Pienso que tal vez no te conocía tan bien como creía. Héctor sintió que algo incómodo se movía en su pecho. O tal vez no me conocía tan bien como creía. El café sonó, y Clara se volvió hacia su cocina, pero Héctor captó el ligero ablandamiento en su expresión. Cayeron en un silencio cómodo, el tipo que habían compartido en los primeros días de la construcción de su empresa, cuando habían trabajado durante innumerables desayunos y cenas tardías, planeando un futuro que parecía ilimitado. Tengo una propuesta, dijo Héctor, mientras Clara colocaba un plato de huevos revueltos y tostadas frente a él. Te escucho. Vuelve a la empresa, no como mi socia, añadió rápidamente, al ver su expresión, sino como directora de investigación y desarrollo. Es un puesto que necesitábamos cubrir de todos modos, y estás más que cualificada para la mayor parte del trabajo que estás haciendo ahora. Clara se sentó frente a él con su propio plato. Héctor, escúchame. Sueldo completo, beneficios integrales, horario flexible. Podrías traer a los bebés al trabajo cuando fuera necesario. Haré que Javier instale un espacio de guardería adecuado en la suite ejecutiva. ¿Estás tratando de rescatarme? Estoy tratando de arreglar un error. Héctor la miró directamente. Cuando te fuiste, me dije a mí mismo que se trataba de diferencias personales. Pero la verdad es que a la empresa le ha faltado algo esencial durante el último año. Tu visión, tu innovación, tu capacidad para ver posibilidades que todos los demás pasan por alto. Y el hecho de que sea la madre de tus hijos no tiene nada que ver con esta oferta. Héctor consideró mentir, darle la respuesta comercial limpia que probablemente esperaba. En cambio, se encontró diciendo la verdad. Por supuesto que sí, pero eso no hace que la necesidad profesional sea menos real. Clara, cofundaste esta empresa, desarrollaste la mitad de las patentes que hicieron posible nuestro éxito. Perteneces a ese lugar. Leo emitió un pequeño ruido desde su asiento hinchable, y Clara se acercó para ajustarle la manta. Héctor notó la forma automática en que ella respondía incluso a los sonidos más pequeños de cualquiera de los bebés. Una hipervigilancia que estaba empezando a comprender
que era simplemente parte de ser responsable de alguien completamente dependiente de ti. Lo pensaré, dijo finalmente. Eso es todo lo que pido. El teléfono de Héctor sonó con un mensaje de texto de Javier. Reunión de la Junta trasladada a las 10 a.m. Los inversores preguntan por tu ausencia. Por primera vez en su carrera profesional, Héctor se encontró genuinamente sin preocuparse por las preocupaciones de los inversores. Silenció el teléfono y volvió a prestar atención al desayuno con su familia. Otra palabra que se estaba volviendo menos ajena con cada día que pasaba. 6. La familia. No la logística. Probablemente deberías irte, dijo Clara, notando su teléfono. Sé que tienes responsabilidades. Héctor miró a Alba, todavía durmiendo plácidamente en sus brazos. Luego a Leo, que estaba emitiendo los suaves arrullos que significaban que pronto tendría hambre. Luego a Clara, que lo miraba con una expresión de paciente comprensión. Mis responsabilidades también están aquí, dijo simplemente. La taza de café de Clara se detuvo a mitad de camino de sus labios. Clara, no digo esto para presionarte, ni porque crea que una noche en el hospital cambie todo entre nosotros. Lo digo porque es verdad. Son mis hijos. Tú eres... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Eres su madre. Y tal vez eso significa que necesito reconsiderar cuáles son mis prioridades en realidad. Alba se agitó en sus brazos. Sus ojos grises se abrieron para enfocarse en su rostro. Ella lo examinó con la expresión seria que parecía ser su valor predeterminado. Luego extendió una diminuta mano para agarrar su dedo. Clara observó la interacción con algo que parecía casi asombro. Nunca había hecho eso con nadie más, dijo en voz baja. ¿Hacer qué?, preguntó Héctor. Extender la mano. Por lo general, se contenta con observar, pero no busca activamente el contacto. Incluso conmigo, es más reservada que Leo. Héctor miró a su hija, cuyo pequeño puño ahora estaba firmemente envuelto alrededor de su dedo índice. Tal vez ella sepa algo que nosotros no. Afuera de la ventana, Málaga estaba despertando. Los madrugadores se dirigían a trabajos que alguna vez habían definido toda su existencia. Las cafeterías abrían para atender a personas cuya mayor preocupación era superar otro día en la oficina. Héctor había sido una de esas personas hasta hace muy poco. Ahora, sentado en la pequeña cocina de un apartamento con su hija dormida en sus brazos y el sabor del desayuno casero en su lengua, se preguntó cuándo exactamente su definición de éxito había comenzado a cambiar. 2 semanas después, Héctor estaba en el lobby de Cisneros Biotecnología, viendo a Clara entrar por las puertas de cristal por primera vez en más de un año. Llevaba un blazer azul marino y un bolso de mensajero de cuero, luciendo como la profesional consumada que siempre había sido. Pero Héctor notó la forma en que sus ojos recorrieron el espacio familiar. Parte nostalgia, parte cautela. Señora Rivas, el guardia de seguridad, Manuel, esbozó una sonrisa genuina. Bienvenida de nuevo. La hemos echado de menos por aquí. Gracias, Manuel. Me alegra verte también. Héctor se acercó, extendiendo su mano en un gesto puramente profesional, una frontera que habían establecido durante sus conversaciones telefónicas sobre su regreso. ¿Lista para la visita? Tan lista como voy a estar. Subieron en el ascensor hasta el piso 15 en un silencio cómodo. Héctor se había esforzado considerablemente en prepararse para este momento, asegurándose de que la nueva oficina de Clara estuviera equipada con todo lo que necesitaría, incluido un pequeño espacio adyacente que podría servir como guardería cuando fuera necesario. Pero a medida que el ascensor subía, se preguntó si había cometido un error al presionar para su regreso.
El departamento de investigación ha crecido significativamente, dijo Héctor mientras caminaban por el pasillo bordeado de oficinas de cristal. Ahora tenemos 12 investigadores a tiempo completo, además de estudiantes de posgrado rotativos de la Universidad de Málaga. Impresionante, replicó Clara, pero su tono era neutral. Héctor abrió la puerta de la que sería su oficina. Ubicación en la esquina. Luz natural. Vista de la bahía. Había solicitado que el espacio se preparara exactamente como ella lo había dejado. Incluso la pequeña planta suculenta, que de alguna manera había sobrevivido en el alféizar de la ventana. Clara entró y se detuvo abruptamente. Su silla de escritorio, su sistema de archivo, incluso la foto enmarcada de los dos en el primer gran avance de la empresa. Todo estaba exactamente donde lo había dejado 14 meses atrás. «Lo guardaste todo», dijo en voz baja. «Seguí esperando que volvieras». Ella se acercó a la ventana, mirando el agua. «Esto se siente extraño, como volver a una vida que ya no me queda bien». Héctor se apoyó en el marco de la puerta, observando su perfil. ¿Qué haría que encajara mejor? Antes de que pudiera responder, una voz familiar interrumpió el momento. «Vaya, vaya, mira quién ha decidido honrarnos con su presencia de nuevo». Héctor se giró y vio a Elena Serrano, su directora de desarrollo de negocios, parada en el umbral. Elena era brillante, ambiciosa, y había dejado claro en múltiples ocasiones que consideraba la partida de Clara como un abandono en lugar de una elección personal. «Elena», dijo Clara con calma, «me alegra verte». «¿De verdad?» Elena entró en la oficina con una sonrisa afilada. «Porque irte sin previo aviso y dejarnos al resto de nosotros para gestionar tus responsabilidades no se sintió particularmente considerado». Héctor sintió que la tensión se acumulaba en sus hombros. «Elena, ya es suficiente». «No, está bien», dijo Clara, girándose desde la ventana. «No se equivoca. Me fui abruptamente y estoy segura de que eso creó dificultades». ¿Dificultades? La risa de Elena fue sin humor. «El proyecto Henderson casi colapsa porque desapareciste con la mitad de la documentación de investigación. Tuvimos que reestructurar por completo 3 cronogramas de desarrollo diferentes. Me aseguré de que todos los archivos críticos se transfirieran a la unidad compartida antes de irme», replicó Clara. Su voz se mantuvo tranquila a pesar de la clara provocación. «Ah, sí. La unidad compartida. Qué considerado por tu parte recordarlo después de desaparecer en medio del trimestre más importante de la historia de la empresa». Héctor se interpuso entre ellas. «Elena, necesito hablar contigo en privado». «¿En realidad?», dijo Clara, su voz cortando la tensión. «Me gustaría abordar esto ahora. Elena, estás enojada porque mi partida afectó tu trabajo. Eso es comprensible. Pero mis circunstancias personales me obligaron a tomar una decisión que sentí que era lo mejor para todos los involucrados». «¿Circunstancias personales?», repitió Elena. «Qué convenientemente vago». El silencio que siguió fue pesado por las implicaciones. Héctor se dio cuenta de que muy pocas personas en la empresa sabían sobre los bebés. Él y Clara habían acordado mantener esa información privada por ahora, pero el tono de Elena sugería que sospechaba que había más en la historia. «Mis razones para irme fueron personales», dijo Clara con firmeza. «Mis razones para volver son profesionales. Si quieres discutir cómo podemos trabajar juntas en el futuro, estoy abierta a esa conversación. Si prefieres volver a litigar el pasado, no estoy interesada». Elena estudió el rostro de Clara, buscando debilidad o incertidumbre. Héctor ya había visto esa expresión depredadora. Elena había construido su carrera identificando y explotando las vulnerabilidades de otras personas.
Pero Clara sostuvo su mirada con firmeza, y después de un momento, la sonrisa de Elena regresó. Bienvenida de nuevo, Clara. Estoy segura de que esto será interesante. Se fue sin decir una palabra más, sus tacones resonando decididamente por el pasillo. Héctor cerró la puerta de la oficina y se giró para encontrar a Clara sentada pesadamente en su silla de escritorio. Eso salió bien, dijo secamente. Debería haberte advertido sobre Elena. Ha estado particularmente territorial desde su ascenso el año pasado. No se trata de territorio, Héctor. Se trata de confianza. Clara giró su silla para mirarlo. Rompí la confianza cuando me fui de la forma en que lo hice. No solo con Elena, sino con todos aquí. Tienen todo el derecho a cuestionar si soy fiable. Héctor se sentó en la silla frente a su escritorio, la misma silla donde habían planeado el lanzamiento de su primer producto, donde habían discutido estrategias de financiación, donde habían compartido cenas para llevar y sueños de cambiar el mundo a través de la innovación médica. ¿Estás dudando?, preguntó. Clara se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos trazando el borde de su escritorio. ¿Sabes lo que hice ayer antes de venir hoy? Héctor negó con la cabeza. Pasé una hora enseñándole a Alba a sostener un sonajero. Lo ha estado intentando durante semanas, y ayer finalmente lo consiguió. Solo por unos segundos, pero lo sostuvo sola y lo agitó deliberadamente. La voz de Clara se suavizó. Fue este pequeño hito que nadie más notaría, pero se sintió como lo más importante del mundo. Lo fue. Eso es todo. Lo fue. Y sentada aquí ahora, mirando proyecciones trimestrales y cronogramas de investigación, me pregunto si puedo preocuparme por ambas cosas por igual. Si puedo ser el tipo de profesional que esta empresa necesita, sin dejar de ser el tipo de madre que Alba y Leo merecen. Héctor se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasaría si no tuvieras que elegir? ¿Qué pasaría si estructuramos las cosas para que ambas fueran posibles? Héctor. No, escucha. ¿Y si el éxito se viera diferente de lo que solíamos pensar que era? ¿Qué pasaría si construir algo significativo incluyera construir una vida que tuviera sentido para todos nosotros? Clara lo miró con una expresión que él no podía leer del todo. Todos nosotros. Héctor sintió que le subía el calor al cuello. No había querido incluirse tan directamente en la ecuación, pero las palabras habían salido con una honestidad sorprendente. Quiero decir, los niños necesitan que ambos padres estén realizados. Eso es todo lo que quise decir. Clara estudió su rostro y Héctor tuvo la incómoda sensación de que ella podía ver a través de su cuidadosa explicación. Claro, dijo finalmente. Por los niños. El teléfono de Héctor sonó con un mensaje de texto del servicio de guardería que había organizado. Los bebés se instalaron bien. A Leo le encantó la hora de la música. Alba observando todo con atención, como de costumbre. Le mostró el mensaje a Clara, y su expresión se suavizó. Están 3 pisos más arriba, dijo Héctor. Puedes ir a verlos cuando quieras. Gracias, dijo en voz baja. Por todo esto. Por hacerlo posible. Héctor se levantó para irse. Luego se detuvo en la puerta. Clara, ¿me contarías sobre momentos como ese con el sonajero de Alba? Sé que me perdí los primeros 4 meses, pero me gustaría entender lo que estoy aprendiendo a ver. La sonrisa de Clara fue la primera expresión genuinamente cálida que había visto en todo el día. Me gustaría mucho. 7. Confesiones y el comienzo real. Héctor encontró a Clara en la terraza de la azotea de su ático a las 6:30 p.m., mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa. Estaba sentada con las piernas cruzadas,
sobre la suave alfombra de juegos, observando a Alba intentar rodar de espaldas a boca abajo, mientras Leo masticaba felizmente un mordedor cerca. La luz del sol tardía que se filtraba por las ventanas teñía todo de un cálido dorado. ¿Trabajando hasta tarde en tu primera semana de regreso?, preguntó Héctor, sentándose en el suelo junto a ellos. Tratando de ponerme al día con 14 meses de desarrollos de investigación, replicó Clara, alentando suavemente los esfuerzos de Alba. ¿Sabías que estamos a solo 6 meses de la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos para el sistema de monitorización cardíaca? ¿El que empezamos a desarrollar justo antes de que me fuera? Sí, lo sabía. Ha sido mi enfoque principal durante el último año. Clara lo miró con sorpresa. ¿Tu enfoque? Héctor, odias la fase de desarrollo técnico. Siempre dijiste que la ciencia te aburría. Héctor sintió que le subía el calor al cuello. La verdad era que dedicarse a la investigación detallada había sido la única forma de sentirse conectado con Clara después de que ella se fue. Cada noche que pasaba revisando sus notas originales, cada modificación que sugería al equipo de desarrollo, había sido su forma de mantener algún hilo de conexión con la mujer que había desaparecido de su vida. La gente cambia, dijo simplemente. Alba finalmente logró rodar, inmediatamente frustrada cuando no pudo volver a rodar. Clara la levantó con facilidad practicada, emitiendo suaves sonidos de aliento. Es decidida, observó Héctor. Eso lo heredó de ti. ¿Y el mal genio cuando las cosas no salen como quiere? Clara levantó una ceja. Eso es definitivamente tuyo. Cayeron en un silencio cómodo, el tipo que habían compartido en los primeros días de la construcción de su empresa, cuando habían trabajado durante incontables desayunos y cenas tardías, planeando un futuro que parecía ilimitado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Clara, ajustando la posición de Alba. Por supuesto. Esa noche, cuando te dije que quería matrimonio e hijos, ¿recuerdas lo que dijiste exactamente? El estómago de Héctor se tensó. Lo recordaba con perfecta y dolorosa claridad. Dije que no era lo que quería, que no era parte de mi plan. Dijiste, algunas personas no están hechas para ese tipo de responsabilidad, Clara. Nunca fingí ser alguien que no soy. Su voz era tranquila, objetiva. Y luego dijiste que el amor no era suficiente para cambiar incompatibilidades fundamentales. Las palabras se cernieron en el aire entre ellos, como una presencia física. Héctor había reproducido esa conversación innumerables veces durante el último año, pero escuchar sus propias palabras repetidas le hacía sonar aún más áspero de lo que recordaba. Tenía miedo, admitió en voz baja. ¿Miedo de qué? Héctor observó a Leo intentar meter el libro de tela en su boca, sus ojos grises serios por la concentración. De fallarles, de fallarte. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años, Clara. Simplemente se marchó un día porque la responsabilidad de una familia era demasiado para él. Mi madre pasó los siguientes 10 años diciéndome lo mucho que le recordaba a él. La expresión de Clara se suavizó, pero no lo interrumpió. Construí toda mi vida en torno a ser autosuficiente, a no necesitar nunca a nadie, ni a que nadie me necesitara, de una manera que pudiera destruirlo si fallaba. Y tú estabas sentada en mi cocina, hablando de bebés y domingos por la mañana, y partidos de fútbol, y todo lo que podía pensar era que eventualmente te decepcionaría de la misma manera que él nos decepcionó a nosotros. Así que me decepcionaste preventivamente. Héctor se encogió ante la precisión de su evaluación. Parecía más seguro en ese momento. Clara cambió a Alba a su otro brazo, sus movimientos suaves a pesar del peso de su conversación. ¿Sabes lo que pensé cuando me enteré de que estaba embarazada?
¿Que serías exactamente el tipo de padre que esperaba? ¿Ausente y egoísta? No. La voz de Clara fue sorprendentemente suave. Pensé en la forma en que solías traerme café cuando trabajaba hasta tarde. Como siempre recordabas qué sabor de comida tailandesa prefería para los pedidos de comida para llevar. Pensé en cómo una vez pasaste un fin de semana entero ayudando a tu anciana vecina a reparar sus escalones delanteros, a pesar de que ella no podía pagarte. Héctor la miró fijamente. Los escalones de la señora Chen. ¿Cómo supiste eso? Porque pasé por tu apartamento ese sábado y te vi allí con una caja de herramientas, enseñándole a su nieto a usar un nivel. Nunca lo mencionaste, pero lo sabía. Héctor sintió que algo cambiaba en su pecho, un aflojamiento de la tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado cargando. Pensé en esas cosas, continuó Clara, y me di cuenta de que el hombre que las hizo probablemente sería un buen padre si pudiera superar su propio miedo el tiempo suficiente para intentarlo. Alba emitió un suave arrullo y se acercó a Héctor. Él extendió su dedo automáticamente, y ella lo agarró con la feroz determinación que parecía caracterizar todo lo que hacía. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora te veo aprender a cambiar pañales como si estuvieras estudiando para el examen más importante de tu vida. Te veo tomar notas durante las citas con el pediatra e investigar las mejores opciones de comida orgánica para bebés. Te veo sostenerlos como si fueran las cosas más preciosas que has tocado. Clara hizo una pausa, y creo que tal vez ambos estábamos equivocados acerca de quién eres. Héctor sintió que las lágrimas le picaban los ojos, una respuesta emocional que lo habría aterrorizado hace 6 meses, pero que ahora se sentía como una reacción natural a la magnitud de lo que ella acababa de darle. No quiero ser mi padre, dijo en voz baja. No eres tu padre, Héctor. Estás aquí. Todos los días estás aquí, tratando de descubrir cómo ser lo que necesitan. Eso no es abandono, es lo contrario del abandono. Leo había logrado meter el libro de tela en su boca y lo estaba masticando con satisfacción. Héctor se acercó para ajustar la posición del bebé, notando cómo Leo se inclinaba inmediatamente hacia su toque. «Hay algo más», dijo Clara, con voz vacilante. «Algo que debería haberte dicho antes». Héctor la miró, sintiendo un cambio en el tono de la conversación. «Cuando me fui, cuando descubrí que estaba embarazada, no solo me asustó tu reacción, me asustó la mía». Respiró hondo. «Me asustó que deseara tanto esta vida contigo, que comprometería todo por lo que había trabajado profesionalmente, que me perdería tratando de convertirme en el tipo de mujer con la que eventualmente querrías casarte. Clara, déjame terminar». Me di cuenta de que irme no se trataba solo de proteger a los bebés de un posible rechazo. Se trataba de protegerme a mí misma de la esperanza de algo que ya me habías dicho que nunca querrías. Héctor sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Durante todo este tiempo, había asumido que su partida se debía a sus insuficiencias como padre potencial. Nunca había considerado que ella pudiera haber estado protegiendo su propio corazón, tanto como el futuro de sus hijos. «¿Qué estás diciendo?». Clara miró a Alba, que se había dormido contra su hombro. «Estoy diciendo que tal vez ambos estábamos huyendo de lo mismo, solo que en diferentes direcciones». Afuera de las ventanas, las luces de la ciudad de Málaga comenzaban a brillar en el crepúsculo. Héctor podía escuchar los sonidos distantes del tráfico vespertino, el ritmo normal de una ciudad que se preparaba para la noche. Pero dentro de esta pequeña habitación, rodeada de juguetes para bebés y la suave respiración de los niños dormidos, todo estaba suspendido en la posibilidad. «¿Y ahora?», preguntó Héctor de nuevo,
con la voz apenas un susurro. Clara lo miró directamente. Ahora creo que se lo debemos a ellos y a nosotros mismos, a descubrir qué sucede cuando dejamos de huir. ¿Puedes 8? Un pacto en la azotea. Héctor se paró en el pasillo de los cereales del mercado central de Atarazanas a las 7 a.m. de un sábado por la mañana, sosteniendo una lista de compras escrita con la letra cuidadosa de Clara. Leo, de 6 meses, estaba sentado felizmente en el carrito de compras, mordiendo un anillo de dentición, mientras Alba examinaba sus alrededores con la expresión seria que se había convertido en su marca registrada. Esto se había convertido en su rutina sabatina durante el último mes. Héctor llegaba al apartamento de Clara temprano. Tomaban café mientras los bebés desayunaban. Luego se aventuraban a ocuparse juntos de las tareas mundanas de la vida diaria. Compras, visitas a la farmacia, la parada ocasional en el supermercado para pañales y el suministro aparentemente interminable de artículos para bebés que constantemente necesitaban ser reemplazados. Se sentía sorprendentemente normal. «Papi, ¿cuál?» Una vocecita cercana llamó su atención. Una niña pequeña, tal vez de 4 años, tiraba de la mano de su padre mientras señalaba coloridas cajas de cereales. Héctor sintió que algo se tensaba en su pecho ante la palabra «papi». Alba y Leo todavía eran demasiado pequeños para las palabras, pero algún día, con suerte pronto, lo llamarían así. La idea lo llenó de la misma medida de anticipación y terror. ¿Todo bien? Clara apareció a su lado, empujando un segundo carrito lleno de fórmula y comida para bebés. «Bien», dijo Héctor, pero su voz salió más áspera de lo que pretendía. Clara siguió su mirada hacia la niña pequeña, que había negociado con éxito una caja de algo que probablemente era más azúcar que grano. La comprensión apareció en sus ojos. «Se vuelve más fácil», dijo en voz baja. «La parte abrumadora». «¿De verdad? Porque la mayoría de los días siento que estoy improvisando torpemente en una actuación elaborada, donde todos los demás tienen un guión». Clara sonrió, acercándose para ajustar el gorro de Leo. «Bienvenido a la paternidad. Ese sentimiento nunca desaparece por completo. Simplemente mejoras fingiendo que sabes lo que estás haciendo». Continuaron por la tienda, cayendo en el ritmo fácil que habían desarrollado. Héctor consultaba la lista, mientras Clara manejaba el carrito y entretenía al bebé que se estaba poniendo inquieto. Los extraños a menudo les sonreían, y Héctor se dio cuenta de que probablemente se veían como cualquier otra familia joven haciendo recados de fin de semana. La ilusión era a la vez reconfortante y peligrosa. En la caja, la anciana cajera sonrió a los gemelos. «¿Qué edad tienen sus pequeños?» 6 meses, respondió Clara automáticamente. «Los gemelos son una bendición», continuó la mujer, escaneando artículos con eficiencia practicada. «Mi hermana tuvo gemelos. Ahora están en la universidad, pero recuerdo lo agotadores que fueron esos primeros años. Menos mal que tienes un marido tan servicial». Héctor sintió que le subía el calor a la cara, pero la respuesta de Clara fue suave y natural. «Sí, es maravilloso con ellos». No corrigieron la suposición. Héctor se encontró preguntándose qué significaba eso. En el aparcamiento, mientras cargaban bolsas en el SUV de Héctor, había cambiado su Tesla por algo más práctico hacía 3 semanas. Clara sacó a colación el tema que él había estado temiendo. «Mi contrato de alquiler termina a finales del próximo mes», dijo, abrochando a Alba en su asiento de coche. Las manos de Héctor se detuvieron en las bolsas de comestibles. «¿Vas a renovar?» «No lo sé. El apartamento se está quedando pequeño con todos los artículos para bebés, y la señora Kowalski se muda a una vivienda asistida.
Perderé mi guardería de apoyo. Héctor había estado pensando en esta conversación durante semanas, repasando varios enfoques y descartándolos todos como demasiado presuntuosos o demasiado casuales. Pero de pie en el aparcamiento de un supermercado con sus hijos asegurados, en los asientos de coche, en la normalidad de la mañana, que hacía que todo pareciera posible, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mudémonos juntos. Clara detuvo lo que estaba haciendo y lo miró directamente. Héctor. No. No lo digo como un gesto romántico, ni porque crea que un buen mes de copaternidad borra todo lo que pasó entre nosotros. Lo digo de forma práctica. Mi ático tiene 4 dormitorios. Hay espacio para una guardería adecuada. Espacio para que crezcan. No tendrías que preocuparte por el cuidado de los niños porque yo estaría allí. Eso es un gran paso. ¿Lo es? Ya estamos haciendo esto, compartiendo responsabilidades, tomando decisiones juntos, pasando la mayor parte de nuestro tiempo libre en compañía del otro. La única diferencia sería una dirección. Clara se apoyó en el coche, estudiando su rostro. ¿Y qué pasa cuando este acuerdo se complique? Cuando uno de nosotros quiera salir con otra persona, o cuando no estemos de acuerdo en algo importante con respecto a los niños. Héctor sintió que algo frío se instalaba en su estómago ante la mención de salir con otras personas. Pero se deshizo de la sensación. Entonces lo resolvemos como adultos, como padres que quieren lo mejor para sus hijos. Haces que suene simple. Tal vez lo sea. Tal vez lo hemos estado complicando más de lo necesario. Una pareja joven pasó junto a ellos hacia la tienda. El hombre llevaba un niño pequeño sobre sus hombros, mientras la mujer empujaba un cochecito. Se reían de algo, completamente absortos en su propio mundo. Y Héctor sintió una punzada aguda de algo que podría haber sido envidia. «Hay algo más», dijo Clara en voz baja. «Elena me acorraló en la sala de descanso ayer. Dejó claro que piensa que nuestra relación laboral es inapropiada. Dada nuestra historia personal». La mandíbula de Héctor se tensó. «¿Qué dijo exactamente?» «Que los miembros de la Junta y los inversores podrían cuestionar mi objetividad a la hora de tomar decisiones de la empresa. Que mi presencia crea posibles conflictos de intereses». Clara hizo una pausa. «No se equivoca, Héctor. Hay consideraciones éticas que no hemos abordado por completo». «Elena se está posicionando para mi puesto», dijo Héctor sin rodeos. «Lo ha estado haciendo desde que te fuiste. Crear dudas sobre tu regreso es solo su última estrategia». «¿Y qué pasa si tiene éxito? ¿Qué pasa si la Junta decide que tener a la madre de tus hijos como directora de investigación y desarrollo representa una mala decisión por tu parte?» Héctor había considerado esta posibilidad. Pero escucharla en voz alta hizo que las posibles consecuencias se sintieran más reales. Podría perder la empresa que había construido. La identidad profesional que lo había definido durante la mayor parte de su vida adulta. La idea debería haberlo aterrorizado. Hace 6 meses, lo habría llevado al modo crisis, desarrollando planes de contingencia y estrategias de control de daños. En cambio, se encontró haciéndose una pregunta diferente. ¿Qué perdería si priorizaba la empresa sobre esta cosa frágil, complicada y extraordinaria que estaban construyendo juntos? «Entonces también nos ocuparemos de eso», dijo finalmente. Clara pareció sorprendida por su tranquila respuesta. «¿Así sin más?» «Así sin más. Clara, pasé la mayor parte de mi vida creyendo que el éxito profesional era lo único que importaba, que todo lo demás era secundario. Pero estar aquí, cargando comestibles en un coche que se adapta a los asientos de coche, planificando actividades de fin de semana en torno a los horarios de siesta,
Esto se siente más importante que cualquier reunión de la junta a la que haya asistido. Leo emitió un feliz gorgoteo desde su asiento de coche, y tanto Héctor como Clara se giraron automáticamente para revisarlo. Estaba completamente despierto, mirando a su alrededor con curiosidad, totalmente contento de estar donde quiera que estuvieran sus padres. «¿Le gustan los paseos en coche?», dijo Clara en voz baja. «Le gusta estar con nosotros», corrigió Héctor. «A ambos. Y tal vez eso sea lo único que realmente importa». Clara se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos se movieron entre sus hijos y el rostro de Héctor. Cuando habló, su voz era firme, pero había algo nuevo en ella. Esperanza, quizás. O posibilidad. «Pregúntame de nuevo en 2 semanas», dijo, «cuando haya tenido tiempo de pensarlo por completo. Preguntarte qué de nuevo. Que te mudes conmigo. Que construyamos algo nuevo juntos. Que veamos qué pasa cuando dejamos de pensar demasiado en cada decisión y simplemente lo intentamos». Héctor sintió que algo cálido e inusual se extendía por su pecho. No la emoción aguda de cerrar un trato comercial o la satisfacción de la planificación estratégica, sino algo más tranquilo y sostenible. «Puedo hacer eso», dijo. Mientras conducían a casa por los barrios arbolados de Málaga, Héctor se encontró imaginando mañanas de sábado que comenzaban con todos bajo el mismo techo. Viajes al supermercado que no requerían coordinación entre 2 apartamentos. Rutinas a la hora de acostarse que no terminaban con él besando a los bebés y regresando a un ático vacío. Por primera vez en su vida adulta, el futuro se sintió menos como un plan de negocios y más como una promesa. ¿Disfrutaste la historia? Espera con ansias la segunda parte.